Le agradecemos por estar en Comunicando Ciencia. Recuerde que puede seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como DeepHis y nos puede encontrar en Instagram y Twitter como DeepHisUMSA. Pero si quiere ver los anteriores programas de Comunicando Ciencia o conocer sobre los proyectos de investigación de la Feria Virtual Investiga UMSA, tenemos un canal en YouTube donde subimos todos los videos. Nos encuentra también como DeepHisUMSA. También, si quiere ahondar en los proyectos de investigación de los que hablamos acá en el programa, o también conocer los 51 institutos de investigación de la Universidad Mayor de San Andrés, puede dirigirse a nuestra página web. Estamos como deephis.umsa.bo. Pero ¿qué les parece si conocemos otro proyecto de la Feria Virtual Investiga UMSA 2021? El proyecto se titula Consumo alimentario en mujeres embarazadas que dan de lactar a niños de 0 a 5 años. Centros de Salud, Ciudad de La Paz, 2018. Para ello tenemos como invitada a la docente, investigadora, la magíster María Eunice Zárate Pérez, de la carrera de nutrición. Bienvenida, magíster. Gracias por la invitación. Magíster, coméntenos sobre qué trata el proyecto de investigación. Bueno, se trata de un estudio sobre el consumo alimentario en mujeres embarazadas, mujeres que dan de lactar y niños de 0 a 5 años. Se ha buscado determinar las características del consumo en estos grupos, ver el estado nutricional, describir esas relaciones también entre el estado nutricional y el consumo y, bueno, algunas características de este consumo. Perfecto. ¿Nos podría explicar de la manera operativa en la que se realizó el proyecto de investigación? ¿Desde qué fecha exactamente se está trabajando con él? Bueno, este proyecto específicamente se realizó en 2018 en centros de salud de primer nivel de atención, donde acuden a la consulta las mujeres, sea embarazadas o las que dan de lactar y también las que llevan a sus niños pequeños. Se ha realizado en esos centros de salud, en centros de las redes de salud de la ciudad de La Paz. Se ha hecho un muestreo, básicamente. Un muestreo. ¿Estos centros de salud está referido a los diferentes hospitales y tal vez centros aledaños a la ciudad específicamente, o son solo hospitales o lugares específicos? Son centros de primer nivel de atención, no son hospitales. Ah, ya, perfecto. Son centros donde las personas acuden para una consulta inicial y no son internados, digamos, ¿no? en estos lugares. Perfecto. Con respecto a los resultados, bueno, sabemos que siempre hay un impacto con respecto a los proyectos de investigación. ¿Qué es lo que se esperaba o se determinó como objetivo central dentro del proyecto? Bueno, como decía al principio, lo que se quería era saber cómo estaba el consumo de estos grupos, el consumo de alimentos. Nosotros, como carrera de nutrición, venimos trabajando en los centros de salud por muchos años, más de 15 años, que estamos en este nivel de atención, donde se debe enfocar en la atención primaria, la prevención, la promoción de la salud, etc. Y nosotros tenemos ya un conocimiento previo de cómo es la situación de estos grupos que nosotros hemos priorizado como carrera de nutrición, como internado en salud pública, los hemos priorizado como grupos de atención. Entonces vemos que hay una problemática nutricional en estos grupos que necesariamente requiere ser abordada y requiere la contribución de los diferentes profesionales. En el caso nuestro, desde el área de nutrición, para justamente mejorar las condiciones no solo de salud, contribuyendo, pero también específicamente de nutrición, de la alimentación de estas personas. Entonces, se ha visto que hay ciertas dificultades, carencias, etc. Entonces, en este estudio lo que se ha tratado es de ver e identificar esas cosas y reportarlas. Por ejemplo, el hecho de que las personas consuman menos de lo que recomiendan, son las recomendaciones para la población boliviana, es un aspecto muy llamativo, que no siempre se ha documentado debidamente y desde el enfoque nuestro. Esa es una de las razones por las cuales se ha llevado adelante este proyecto. Magíster, con respecto a los resultados, tal vez hay resultados muy grandes, pero ¿cuáles son los más significativos para el proyecto? ¿Nos los podría detallar tal vez?
Claro que sí. En general podemos decir de los grupos que he mencionado que básicamente el consumo alimentario, que luego se traduce en las calorías y nutrientes que consumen estos grupos, en promedio es inferior a lo recomendado. Vale decir, no consumen según lo que se recomienda. Entonces subyace un tipo de deficiencia, tanto en calorías como también en grasas, en calcio, en zinc, ¿no? Entonces, particularmente hablando de los promedios, ¿no? También subyace deficiencia de hierro en las embarazadas, ¿no? Entonces, esos aspectos son relevantes, y el hecho de que justamente de que el estado nutricional de las personas no coincida con el consumo. Vale decir, personas con un estado nutricional de déficit pueden presentar un consumo excesivo, o personas con un estado nutricional de exceso pueden no presentar un déficit en el consumo. Ese es un aspecto muy interesante, digamos, entre los hallazgos que tenemos, si bien, como le decía, la experiencia que tenemos de trabajo por tantos años nos ha llevado justamente a ver estas situaciones que en realidad estaríamos documentando ahora específicamente con este trabajo. Con el trabajo. Y justamente estos déficits, específicamente como hablábamos de los déficits, digamos, que personas que consumían más podían tener un déficit, las personas que consumían menos podían tener más, ¿no? Estos fenómenos que se han estudiado tienen alguna, o sea, se ha determinado tal vez cuáles son los principios de los que vendrían específicamente. Obviamente está ligado al consumo de alimentos, pero ¿hay algo específico que se haya determinado con respecto a ello? En ese sentido se tiene que profundizar en la investigación, porque básicamente lo que se ha querido, y era el objetivo principal de la investigación, era determinar el consumo alimentario, caracterizar el consumo. Entonces, cuantitativamente nosotros tenemos resultados y vemos, por ejemplo, comparando con otros estudios, que en el caso de las embarazadas pareciera haberse aumentado como en unas 513 calorías el consumo que encontraron que fue reportado el 2004, ¿no? O sea, vale decir 14 años antes, ¿no? Entonces pareciera, comparando ese estudio, un otro estudio que realizó la carrera de nutrición también, pareciera que se hubiese aumentado en ese sentido. Pero hablando desde el punto de vista de las recomendaciones nutricionales, tanto en ese estudio como el nuestro, se ve lo que decía al principio, el hecho de que no se llega a consumir lo que se necesita, lo que se recomienda para ese grupo, en el caso de las embarazadas. En el caso de las mujeres que dan de lactar, lo que se observa en el estudio que nosotros hemos hecho, que la deficiencia es a lo mejor entre 700 a 1000 calorías de lo que se recomienda que deberían consumir y lo que nosotros hemos encontrado. Entonces, los déficits son importantes, ¿no? Lo que hemos visto. Magíster, tal vez esas recomendaciones que ustedes han obtenido y han desarrollado en base al proyecto de investigación, sería importante mencionarlas al público, ¿no? A las personas que nos ven en casa, a las mujeres embarazadas, las mujeres de lactar, las mamás que tienen hijos de 0 a 5 años, comentarles y mencionarles sobre las recomendaciones en base a su proyecto de investigación. Qué mejor que venga de parte de la investigadora directa. Sí, un hallazgo muy importante también es que la dieta carece de obviamente de vitaminas y minerales, porque es deficiente en frutas y verduras en la alimentación. Es lo que más falta y es lo que no hay en los grupos estudiados, en las mujeres embarazadas, las que dan de lactar, los niños. Es lo que menos hay, ¿no? Es decir, existe el consumo, incluso en las mujeres casi se aproxima casi a todas las mujeres ese consumo, pero es deficiente, o sea, es insuficiente en cantidad. Vale decir, es demasiado poco. ¿Qué subyace? El hecho de que a veces las personas piensan, las mamás en la casa, que bueno, le ponen las verduritas a la sopa y ya está. Pero resulta que esas que consumen en la sopa son muy pocas, no llegan ni siquiera a una porción de las recomendadas. O sea, es demasiado poco, no llega a alcanzar
a lo que necesita la persona, sea de adulto, peor de los niños. En los niños se tiene que mejorar la consistencia de las preparaciones, vale decir mejorar lo que el niño consume, no con las sopas, sino con los segundos, y incorporando también estas verduras en la alimentación, que es el déficit más claro que estamos reportando, aparte del déficit en calorías que también ya habíamos mencionado. Entonces, incluir frutas y verduras en la alimentación, más de lo que ustedes piensan que están consumiendo. A veces con unita dicen ya está, ¿no? Pero a veces, dependiendo de la edad, dependiendo del estado fisiológico, 2, 3, ya nosotros manejamos las porciones que recomendamos cuando hacemos la consulta individualizada, ¿no? Sea para los niños o para las mujeres, las madres. ¿Qué es lo que promovemos nosotros? Que la alimentación sea equilibrada. ¿Y eso qué significa? Que entra dentro de la variedad. Y ahí está el tema de que predominan los hidratos de carbono en la dieta boliviana, vale decir, las preparaciones que tienen papa, tienen chuño, tienen, bueno, arroz, fideo, tubérculos y además más de 1 o 2 en la misma preparación. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? De una forma general, para que sea saludable, tiene que haber una combinación de ingredientes de alimentos más bien, en el plato. Si se trata de un plato de segundo, por ejemplo, tiene que haber una porción de verduras que inclusive debería llegar a la mitad del plato, una porción de carne y una que le dé energía, vale decir, los tubérculos, el arroz, la quinoa, el trigo, que son alimentos que casi ya no se utilizan como guarniciones, ¿no? Entonces, uno de ellos para los alimentos que dan energía, ¿no? Lo otro, las verduras. Y lo otro, las carnes, ¿no? Algún tipo de carne, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos ese equilibrio, estaríamos mucho mejor. Pero, ¿qué tendemos a hacer? Como quiera que la alimentación excede más en hidratos de carbono, entonces es como un hábito que se ha ido dando en la población y luego quiere más, ¿no? Quiere más, y luego descarta o disminuye mucho o a casi nada las verduras. Y entre las verduras escoger las verdes oscuras y las amarillas, ¿no? Las anaranjadas, que son las que tienen vitamina A, y las verdes oscuras, ¿no? Acelga, espinaca, y a veces justamente estas no agradan mucho porque falta el hábito en las personas. Magíster, sabemos que todo proyecto de investigación se trabaja en equipo. ¿Quiénes han sido los principales colaboradores con usted dentro del equipo de investigadores? Bueno, en este caso, para este estudio se está reportando efectivamente, han trabajado conmigo otras 2 colegas nutricionistas, licenciada Mónica Villalba y Gloria Condori. Este proyecto ha sido postulado por la carrera de nutrición y dietética para fondos IDH. Hemos tenido el apoyo de esos fondos para poderlo realizar, porque además de este trabajo, hay otro trabajo más que, bueno, no se ha presentado en esta feria, sobre la tendencia de consumo de alimentos, que ya data por hemos hecho más de 10 años, ¿no? Entonces ese es otro trabajo que también se va a presentar próximamente. Y con respecto a los aliados, porque si bien ha trabajado justamente con mujeres embarazadas, mujeres lactantes y también niños menores de 0 a 5 años, ¿dónde han sido las instituciones donde se ha desarrollado y si ha habido un trabajo colaborativo con alguna entidad pública, específicamente gubernamental, tal vez? Bueno, nosotros como universidad, como carrera de nutrición, tenemos ya un convenio de hace ya muchos años, ya van a ser cerca de 20 tal vez, con los centros de salud, ¿no? Con la entidad rectora de estos dentro del CEDES del área de nutrición, con la cual hemos trabajado desde hace ya tantos años. Esa vendría a ser nuestra contraparte. Y básicamente en los centros de salud que trabajamos, igualmente ellos ya conocen el trabajo que hemos estado realizando, solamente que para esta investigación específicamente se ha igualmente
solicitado el debido permiso, etc. Magíster, en Comunicando Ciencia siempre valoramos la experiencia de los investigadores y nos gusta que siempre nos brinden esas palabras, no solo a nosotros, sino al público en general, a las personas que nos ven en casa, los jóvenes, las nuevas generaciones que pretenden y que quieren hacer ciencia. ¿Cuáles serían sus palabras en base a su experiencia? Bueno, a mí me gustaría mucho animar a la juventud, a los estudiantes y a los recién egresados a que hagan investigación. Esta ha sido una de las principales motivaciones también para investigar con este trabajo. Tratar de impulsar la investigación científica, aumentar, contribuir a ese incremento del conocimiento a través de la investigación en el área de nutrición, de alimentación. Ese es, digamos, el mayor deseo, y yo quisiera animarles, ¿no?, a que realmente lo puedan hacer, aunque, digamos, esto a momentos es un poco costoso, sin embargo, es gratificante también, ¿no? Entonces, básicamente eso. Bueno, agradecemos esas palabras de la magíster María Eunice Zárate Pérez. Ella es docente investigadora de la carrera de nutrición de la Universidad Mayor de San Andrés y nos acaba de presentar el tema consumo alimentario en mujeres embarazadas, mujeres que dan de lactar y niños de 0 a 5 años en Centros de la Salud de la Ciudad de La Paz 2018. ¿Qué le han parecido los proyectos de investigación con los que hemos hablado el día de hoy en Comunicando Ciencia? Recuerde que para eso está Comunicando Ciencia. Todo aquello que se investiga y no se muestra no existe, y para eso estamos, para mostrarle y difundir los proyectos de investigación, interacción social e innovación con los que cuenta la Universidad Mayor de San Andrés. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook como DIPGIS, también en Twitter, Instagram y YouTube como DIPGIS UMSA, y también en nuestra página web como dipgis.umsa.bo. Recuerde que todo lo que se investiga y no se muestra no existe. Los esperamos la siguiente semana con más ciencia en Comunicando Ciencia.